uno de nosotros. Así que estamos contentos y yo no sé si es la primavera o qué será, pero los veo más lindos, más contentos. No sé si les cambió el ánimo. Saluda al que tiene atrás, al costado, si no lo vio. Bendígalo, dígale feliz primavera, te veo más linda, te veo más lindo. Bienvenidos a la casa de papá. Gloria a Dios. Esta mañana fuimos con un grupo de líderes a Mar del Plata. Fuimos a Mar del Plata y no vimos el mar. Estuvimos a unas cuadritas ahí, pero no llegamos. Fuimos a una reunión, a un culto, que fui invitado a predicar, una iglesia cuadrangular ahí en Mar del Plata, así que bueno, los pastores también me mandan saludos para ustedes, dice saludarle a la congregación, así que bueno, les traigo el saludo del pastor Eduardo Bravo de Mar del Plata. Y estaba meditando hace un rato en una palabra que da como introducción a lo que quiero compartir con ustedes, que está en Lucas 8, desde el versículo 22 en adelante. Una historia muy conocida. Y dice así: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. ¿Qué pasó con Jesús? Se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban. Se anegaban quiere decir que ya el agua empezaba a entrar en la barca y corrían peligro de hundirse. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaron y se decían unos a otros: ¿quién es este? Que aún los vientos y las aguas, y a las aguas manda y le obedecen. Wow. ¿Sabe qué? Yo me imagino este milagro. De alguna manera, a mí me gusta el peligro, así que no tendría problema de estar en un barco que medio que se quiere hundir, aunque no sé nadar. Ya me ha pasado cruzar el estrecho de Magallanes en una barcaza con olas de 6 metros de altura y un barco que parecía que se iba a hundir con autos y todo. Y yo feliz de la vida, no tengo miedo a eso. Pero lo maravilloso no es lo natural, sino lo sobrenatural. Ya que despertando a Jesús, Jesús reprende al viento y ocurre un gran milagro, que es que inmediatamente la naturaleza le obedece. Pero no termina allí la historia. Si me lo podés bajar un poquito porque está acoplando. La naturaleza obedeció a Jesús, pero lo importante, lo interesante de todo esto es que Jesús les dice: ¿dónde está la fe de ustedes? En otras palabras, Jesús estaba durmiendo, esperando, tal vez, que los que reprendan al viento y calmen las aguas sean los discípulos. Hay momentos en nuestra vida que, aunque parezca que Jesús está durmiendo, lo que Jesús quiere hacer es provocar nuestra fe. ¿Cuántos necesitan milagros de parte de Dios?
yo quiero decirte en esta noche que estamos entrando en un nuevo tiempo, en el tiempo donde los milagros los vas a tener que hacer vos en el nombre de Jesús. Un nuevo tiempo donde la iglesia se tiene que levantar poderosa, victoriosa y gloriosa a establecer el reino de Dios en esta tierra, calmando los vientos y las tempestades que se levantan para derribar, para tirar por tierra, para destruir lo que Dios ha creado. El orden de Dios. Y volver en la tierra o a la tierra a un caos, a un desorden, como era antes que Dios establezca su orden. ¿Quién es la voz de Cristo? ¿Quién es la voz de Dios en este tiempo, en esta generación, frente a las tormentas que se levantan, si no es la iglesia? ¿Y quién es la iglesia? ¿La iglesia son los pastores, los apóstoles o profetas que andan por allí? No, decirle al que está a tu lado, la iglesia sos vos. Y Dios te está mandando, Dios te está desafiando, Dios te está dando la oportunidad que te levantes en este tiempo con una voz profética poderosa en Dios para hacer la obra que Dios te mandó a hacer. Decirle al que está a tu lado, te tenés que despertar vos, no Jesús. No es Jesús el que está dormido, somos nosotros, es la iglesia la que muchas veces está dormida. Y esperamos que Dios haga lo que en realidad nos mandó a hacer a nosotros. Decirle al que está a tu lado, lo que vos no hagas, nadie lo va a hacer por vos. Se aplica a muchas cosas. Colosenses capítulo 2. Quiero hablar justamente del orden y de la firmeza de la fe que Dios nos manda a tener en este tiempo de dificultad y de adversidad. Colosenses capítulo 2. ¿Está allí? Sí. Porque quiero que sepáis, dice el apóstol Pablo a la iglesia en Colosas, quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, otra ciudad, y por los que nunca han visto mi rostro. Había gente que se había convertido y que había escuchado del apóstol Pablo. El apóstol Pablo había sembrado el evangelio en esos lugares y había gente que se había convertido y a su vez esta gente se entró a multiplicar. Porque el evangelio es buenas noticias y cuando esa buena noticia viene a nuestra vida, buena noticia de sanidad, de restauración, de orden en Dios. Y podemos compartir estas buenas noticias. El poder del evangelio se transmite a otros. Y muchos se habían convertido y no conocían al apóstol Pablo, sin embargo creían en la palabra que salía de su boca y él oraba por ellos en esta cobertura apostólica. Dice, por los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones. Tal vez estarían pasando por luchas, por pruebas como las pasamos usted y yo. Todos pasamos por dificultades. Pero tenemos que saber que Dios, ese Dios que consuela nuestras vidas, está atento. Y su Espíritu Santo ha sido enviado a nuestros corazones para fortalecernos, para animarnos y para afianzarnos en la fe. Por eso dice, unidos en amor, para alcanzar todas las riquezas. Todas las riquezas. Lo que Dios quiere para usted no es darle un poquito. Lo que Dios quiere para usted no es darle una bolsita de alimentos, un choripán y un vaso de vino para que se quede contento, como hacen los políticos muchas veces. Lo que Dios quiere no es darle un plan social. Lo que Dios quiere es darle a usted y que usted pueda recibir todas las riquezas que Él ya ha
entregado para que usted y yo las podamos tomar. Todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Sabe? La palabra de Dios habla una y otra vez en el libro de Proverbios: antes de adquirir riquezas, antes de buscar cualquier cosa, busca sabiduría. La sabiduría es mejor que el oro, es más dulce que la miel. Quien haya sabiduría encuentra lo mejor. ¿De qué sirve si tuviésemos riquezas y no tenemos inteligencia, no tenemos entendimiento, no tenemos sabiduría, conocimiento? Alguien dijo: Dios le da pan al que no tiene dientes. Pero yo prefiero tener dientes. Yo prefiero tener el hambre de Dios, prefiero tener el hambre de la sabiduría y del conocimiento de Dios. El versículo 4 dice: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Sabe? Si bien está haciendo referencia a falsas doctrinas de hombres que tal vez utilizaban palabras persuasivas para disuadir, para apartar de la fe a algunos, entendemos que nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra personas, no es contra hombres, sino contra las filosofías del infierno, contra las huestes espirituales de maldad, contra lo que Satanás quiere hacer y establecer en este tiempo, fuera, obviamente, de la voluntad de Dios. Porque, versículo 5, aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en el espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen, ¿qué dice? Vuestro buen orden. ¿Y qué más? Y la firmeza de vuestra fe en Cristo. ¿Pablo estaba allí? No. Dice: aunque no estoy con ustedes, me gozo mirando. ¿Cómo podía mirar si no estaba? No había celulares, no había WhatsApp, ¿qué más? No había Skype, no había Facebook. ¿Cómo podía mirar Pablo el buen orden y la firmeza de la fe de estos hermanos que vivían en otra ciudad muy lejos? Todo lo que somos y todo lo que hacemos trasciende. Lo vuelvo a decir: todo lo que somos y todo lo que hacemos trasciende, para bien o para mal. Y el apóstol Pablo estaba sintiendo en el espíritu, pero tal vez también a través de los buenos comentarios, el buen orden y la firmeza de la fe en Cristo que estos hermanos tenían. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Amén. Quiero enfocarme, si bien estos 7 versículos dan para hacer una serie de sermones, quiero enfocarme en esta noche precisamente a esta parte, el orden. El orden. La palabra orden habla de la manera en la que están colocadas las cosas. Todo aquello que funciona como debe funcionar, funciona dentro de un orden. El universo funciona dentro de un orden. Imagínese si
los planetas estuvieran así nomás, chocarían uno con otro. No, todo funciona en un orden perfecto. La naturaleza misma, las plantas, las cosas funcionan dentro de un equilibrio ordenado. Orden es todo lo que se encaja, todo lo que entra, ¿sí? Todo lo que comienza bien y termina bien. Algo ordenado. ¿Ha visto usted algún ambiente desordenado? Viene el hermano a visitar. Uy, esconde, guarda, tira, metamos todo acá. En una oportunidad fui a visitar una familia y se ve que habían estado de fiesta la noche anterior y habían como 50 botellas de cerveza arriba de una mesa. Toco timbre y claro, se olvidaron la ventana abierta y yo me reía desde afuera porque en vez de mirar por la ventana abrieron la puerta y vieron que era yo y entonces corrían todos para sacar las botellas y las cosas de la mesa. Y la ventana estaba abierta. Era tal la desesperación que tenían de ordenar un poco que no se dieron cuenta de que de afuera se veía todo. Y es gracioso, pero qué importante que es el orden, porque nos hace sentir mal un ambiente desordenado. Nos hace sentir mal que descubran que hay desorden en nuestra vida. ¿A quién le gusta que lo miren y digan, esta persona es una persona desordenada? El orden es un estado o condición de que todo está en el lugar correcto. En el libro de Génesis dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y a Dios le molesta el desorden y por eso Él le puso orden al universo, le puso orden a esta tierra. Dios actuó desde un principio para corregir el desorden y establecer el orden. ¿Cuál fue la última canción que cantamos? Dice, pusiste en orden todo el caos. Y hablando de nuestra vida era un caos. Por eso Él nos adopta como hijos suyos para darnos un orden, una identidad y ayudarnos en todo aquello que está en nuestras vidas, nuestros sueños, nuestros anhelos, a fin de que podamos alcanzar el fin que esperamos. El orden es la ley de la disposición y la secuencia de eventos. El orden es una ley que establece de qué forma van dispuestas las cosas y cómo va a continuar esa secuencia, cómo va a seguir adelante todo lo demás. Pero también el orden se vincula con todos los elementos que conforman la estructura de nuestra vida social. Todos los elementos que conforman la estructura de nuestra vida social. Y yo agrupé estos elementos en 4 cosas que tienen que tener orden en nuestra vida. Orden. Y establecerse así la firmeza de nuestra fe en Cristo. Cuando algo no está ordenado, tampoco está firme. Y estos 4 elementos que conforman nuestra estructura de vida social son la familia, la educación, el trabajo y las finanzas. En primer lugar, la familia. Si no hay orden en el hogar, si no hay orden, ¿cuál es el principio de una familia? ¿Cómo nace una familia? Cuando 2 personas
se unen. Puede comenzar de manera desordenada hasta esa unión. Pero cuando dos personas se unen y se ponen de acuerdo en un propósito, en un proyecto de vida, y empiezan a caminar juntos en ese proyecto de vida, luego vienen los hijos, los nietos, y se conforma una estructura familiar que puede ser pequeña o grande, de acuerdo a la gana de procrear que cada uno tenga. Pero si no comienza con un orden de autoridad, orden de hacer bien las cosas, de mantener, no solamente de comenzar, sino de mantener un hogar ordenado, no se podrán alcanzar objetivos claros. Luego vienen los problemas, luego vienen las dificultades, porque tal vez los dos o alguno está viviendo una vida desordenada. Cuando se rompe el orden, luego viene el caos. Luego viene la desilusión. ¿Por qué desilusión? Porque cuando uno comienza, dentro del orden hay sueños, hay visión, hay un deseo que se ve frustrado, que se ve coartado cuando ese orden se rompe. No se pueden alcanzar luego los objetivos. Hoy vivimos una sociedad o en un tiempo donde se ha desvirtuado el orden familiar, donde ni siquiera se establecen los parámetros correctos de funcionamiento, donde se desvirtúan desde los géneros, desde el sexo hasta la forma de manifestar o de desarrollar el cariño. Se confunden sensualidad o sexualidad con amor. Se vive de una manera desordenada y esto provoca depresión, angustia, tristeza, amargura, quebrantamiento, dolor. Y el hombre alza en un momento su vista al cielo y le dice: Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué me pasa todo esto? ¿Por qué estoy viviendo esta tormenta en mi vida? Y la realidad es que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra viento, dice la Biblia, cosechará torbellinos. Cuando Dios establece la familia, pone un orden en el hogar. Y la Biblia muestra ese orden y esa forma de conducirnos, en respeto, en honra, en obediencia, del hombre hacia Dios. Se establece una comunión en el hogar con los hijos. Hay promesas de bendición para ese orden que pueden ser y que Dios desea que sean alcanzadas por cada uno de nosotros. Y tal vez alguno diga: bueno, pastor, llegó tarde con el mensaje porque ya mi vida es un caos, me equivoqué, cometí errores, tengo mi vida ya desordenada, ¿qué hago con todo esto? Sí, estoy pagando las consecuencias, mi hogar, mi familia. Pero quiero decirle otra verdad. En Dios nunca es tarde. Siempre hay una nueva oportunidad. Amén. Dígalo. En Dios nunca es tarde. Siempre tengo una nueva oportunidad. Hoy puede ser el día de empezar a ordenar tu vida interior. Lo que se perdió ya se perdió, pero podés empezar a sembrar algo diferente.
en tu hogar, en tu familia, en tu matrimonio, en tus hijos, en tus nietos, en tus padres. Sembrá algo diferente. Empezá a ordenarte en tu vida familiar y te puedo asegurar que más pronto de lo que esperás vas a empezar a cosechar buenos frutos. Dios establece también, y hay elementos en nuestra estructura social que tienen que ver con la educación, orden en la educación. El orden que tiene que ver con la educación es formación. El ser humano es formado a lo largo de la vida. Una mala formación, una mala educación es desorden, como también lo es la falta de formación y la falta de educación. Antes la brecha que había era grandísima, solo algunos podían, pero los que podían estudiar, los que podían alcanzar algo. Yo recuerdo, era chico y escuchábamos de que el hijo del médico, ¿sí? No, porque había un médico que había estudiado y el hijo tenía la posibilidad de estudiar, de llegar a algo. Sin embargo, más allá del estudio o no el estudio, no había problema para conseguir trabajo. Hoy en día, si alguien se quiere emplear, por ejemplo, de ayudante de cocina, viene un inspector y dice, a ver, ¿quién es este? El ayudante de cocina. ¿Hizo el curso de manipulación de alimentos? ¿Qué tengo que estudiar para esto? ¿Para pelar papas? Sí, señor. No puede seguir trabajando si no estudia. Desde lo más sencillo, la educación trae un orden y un crecimiento personal. Necesitamos y estamos viendo caos en la política, caos en la educación, caos en distintas áreas de esta sociedad. Y vemos las iglesias llenas de gente muchas veces y cuando hacen falta maestros, cuando hacen falta profesores para la universidad, cuando hacen falta buenos políticos, buscamos dentro de la iglesia y no encontramos gente que realmente se haya capacitado, se haya ordenado en su vida de tal manera que hayan logrado los objetivos. Y somos los casi. ¿Estudiaste? Sí, casi. ¿Te recibiste? Casi. El casi hoy no alcanza. Necesitamos gente capacitada, jóvenes capacitados. Los adultos, los padres, también somos responsables de esta realidad, en las cuales quizás antes nuestros mayores procuraban tener una casa para dejarnos como herencia. Hoy la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos es la educación. El orden en la educación. Establecer. No, pero no tengo ganas y están con los celulares jugando jueguitos, con la tablet. He visto jóvenes de apenas 20 y pico de años con los celulares haciendo negocio, ganando dinero, no perdiendo el tiempo, preparándose, capacitándose. Jóvenes que salían de su trabajo y con su celular tomaban clases en el colectivo mientras viajaban 1 hora y media, 2 horas hasta su casa después de una jornada de trabajo. Mientras otros dormían, mientras otros jugaban, ellos se capacitaban. El orden en nuestra vida es el que nos va a hacer lograr objetivos a largo plazo. En tercer lugar, hay una estructura, un elemento fundamental que es el trabajo, orden en nuestro trabajo. ¿Quiénes son los que alcanzan los objetivos en un trabajo? Miren, en todo tipo de trabajo hay 3 tipos de personas. Los poco comprometidos, los
adecuadamente comprometidos? Son los que cumplen con lo que se le dice y no le pidan más. No faltan, van y cumplen y punto, nada más. Se comprometen hasta ahí. Pero están los que son peligrosamente comprometidos. Son los que no se quedan simplemente con cumplir, buscan algo más. Dios te llamó para ser cabeza y no cola. Dios te llamó para avanzar y para establecer el reino de Dios donde quiera que te muevas. Y el ambiente del trabajo es el ambiente donde por lo menos la tercera parte de nuestro tiempo es empleado. La pregunta es de qué manera estamos afectando con el orden de Dios en donde nos estamos moviendo. Hay un compromiso real, genuino y verdadero de establecer el reino de Dios, el orden de Dios en nuestro trabajo, en lo que hacemos, o simplemente nos conformamos con ser empleados. Dios te llamó y te capacitó con el poder para hacer las riquezas. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que no es simplemente recibir las migajas, sino establecer un patrón, una forma diferente en tu vida. Te dio creatividad, te dio ingenio, te dio habilidad, te potenció con talentos para que no seas simplemente alguien que cumple hasta ahí nomás, sino de alguien que se compromete más allá de lo que otros se comprometen. Que cuando hay que ir a trabajar están 10 minutos antes, que cuando hay que quedarse son los que se quedan, que los que hacen siempre un poquito más son aquellos los que van a recibir mayor honor y mayor riqueza, mayor gloria en lo que hagan. Trabajo, esfuerzo, compromiso, pero tiene que haber un orden en nuestra vida. Claro, no se trata solo o todo de trabajar. Hay gente que se pasa de vuelta y dice, no, yo voy a estar solo en mi trabajo. No, hay un orden. Es establecer el reino de Dios, ese orden que Dios puso en mi corazón, en todas las áreas de mi vida, para que la cosa funcione correctamente. Dios te dio capacidad, hermano. Te lo voy a plantear de otra manera y de manera más bíblica, por decirlo de alguna manera. La Biblia dice que hubo un joven llamado Daniel que tenía otros amigos que fueron llevados cautivos a Babilonia, Misael, Ananías y Azarías, los que fueron llamados después Sadrac, Mesac y Abednego. ¿Recuerda esa historia? Que fueron echados al horno de fuego. Pero lo interesante de este relato bíblico en el libro de Daniel es que dice que fue hallada tanta inteligencia, tanto orden en la vida de estos jóvenes que lo encontraron 10 veces superior, más inteligentes que los sabios de aquel entonces. 10 veces más inteligentes que los sabios de aquel entonces. Ahora, en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista es decapitado por orden de Herodes. Y entonces los discípulos de Juan y la gente que estaba allí va y se acerca a Jesús y le dice, Jesús le dice, ¿ustedes qué vinieron a ver en el desierto? Y estaba hablando de Juan. Y le dice, Juan fue superior y más importante que todos los profetas del Antiguo Testamento. Juan fue más importante que todos los profetas del Antiguo Testamento. Pero dice el Señor que los hijos del reino
el menor de los hijos del reino es mayor que el mayor de los profetas. Y si Juan el Bautista, Daniel era 10 veces superior a la gente de ese tiempo, y Juan el Bautista era superior a Daniel, y Jesús dice que el menor de nosotros es mayor que Juan el Bautista, mi pregunta es, ¿dónde está esa inteligencia? ¿Dónde está esa sabiduría para trabajar, para la educación, para la formación de esta sociedad? ¿Dónde está la sabiduría que Dios ha puesto en nosotros? Tal vez la tenemos escondida y retenida. Tal vez no nos animamos a avanzar y a meternos donde nadie se mete. Tal vez no nos hemos animado todavía a trabajar correctamente para poner orden a fin de que el espíritu que Dios puso en nosotros se manifieste en esta sociedad corrupta y desordenada, trayendo el orden establecido de Dios. Pero yo creo en lo que dice la palabra, que en los últimos tiempos Dios va a venir a buscar una iglesia gloriosa, poderosa, victoriosa. Y yo creo que estamos llegando a los últimos tiempos. Y yo creo que Dios está despertando tu corazón para algo distinto. Yo creo que Dios te está moviendo por medio del Espíritu para que algo pase en tu vida. Yo creo que aunque no te conozco, como decía el apóstol Pablo, yo no los conozco, pero puedo sentir, puedo percibir, puedo ver que Dios está haciendo algo en este tiempo en la iglesia. Dios está despertando a los hijos de Dios para ordenar su vida, para desatar el poder que ha sido puesto en la iglesia, a fin de darle el orden al viento y al mar, a fin de que podamos llegar a donde tenemos que llegar. Me queda callado, no sé si... No le tiene que molestar esto que le estoy diciendo, lo tiene que desafiar, porque esta palabra es para usted. Despertar lo que tenés al lado, decir, esto es para vos. No importa que tengas 90 años o que tengas 12 años. Esta palabra es para vos, esta palabra te tiene que motivar, te tiene que despertar, porque Dios no se olvidó de vos. Dios te tiene en cuenta. Sos parte de este propósito establecido de Dios. Pero este orden comienza con una decisión importante. Comienza con la respuesta, o por lo menos con la formulación de la pregunta: ¿quién querés ser? ¿Quién querés ser en la vida? ¿Qué tipo de persona querés ser? ¿Te conformás con lo que sos? ¿Qué es lo que querés de tu vida? Siempre digo que hay 3 preguntas que son las más importantes y fundamentales en la vida de todo ser humano. ¿Con quién me voy a casar? ¿Dónde quiero pasar la eternidad? ¿Y qué voy a hacer el resto de mi vida? Porque una mala respuesta a alguna de esas 3 preguntas nos llevan al caos. ¿Quién quiero ser? Porque cuando yo tengo la respuesta de quién quiero ser, a partir de ese punto, hago una línea hasta el último día de mi vida. Y empiezo a establecer un orden, metas, proyectos, propósitos, a fin de alcanzar la meta que responde a esta pregunta que un día me hice. Cuando tenía 16 años, me hice esta pregunta: ¿qué quiero ser?
Mi padre fue empleado toda la vida de una fábrica. Casi nunca lo veía porque él se levantaba a las 4 de la mañana para ir a trabajar, volvía a la tarde, comía algo y se acostaba porque se levantaba otra vez al otro día muy temprano. Y su vida era una eterna rutina de hacer lo mismo, y gracias a Dios, porque gracias a esto él pudo traer el sustento diario, nunca pasamos hambre, siempre hubo un plato de comida. Mi madre soñaba con que yo pueda estudiar algo, y el sueño de ella era que yo sea contador, por ejemplo. A mí nunca me gustaron las matemáticas. Y yo me preguntaba, ¿qué quiero ser? Cuando uno está terminando el secundario, está allí, ¿qué voy a hacer de mi vida? No sé. Un día le pregunté al Señor, le dije, Señor, estoy aquí y no sé qué decisión tomar de mi vida, qué voy a estudiar, qué voy a hacer. Y ante esa pregunta, ¿sabe lo que me preguntó el Señor? ¿Qué querés ser? Y yo le dije, quiero ser un siervo tuyo. Y cuando pude responderle de esa manera, realmente hubo paz en mi corazón. Tal vez no es para todos, fue un llamado muy específico. Pero lo que quieras ser, sé el mejor. Tomate de la mano de Dios, hacelo con excelencia. Te vas a enfrentar con luchas que van a querer apagar la fe de eso que querés ser. Te vas a enfrentar con adversidades. Sabé que a lo largo de ese camino en el que te vas a poner metas, te van a pasar un montón de cosas. Pero si sos valiente y te esforzás y no desmayás, el fruto de lo que vas a probar al final hará que todo sufrimiento haya valido la pena. Tener orden en nuestra vida es establecer el reino de Dios, primeramente en nosotros. Cuando Jesús le enseña a orar a sus discípulos, dice, ustedes oren así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, honrando a Dios, reconociendo la soberanía de Dios y reconociendo que Él es nuestro Padre. Pero dice, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así como es en el cielo, también en la tierra. Vénganos tu reino. Establecer el reino de Dios en nuestras vidas. Yo quiero decirte que como hijo de Dios, escúchame bien, como hijo de Dios, tenés la autoridad de traer el cielo a la tierra. El problema es que estamos tan concentrados en llevar la tierra al cielo, en llevar nuestros problemas a Dios en oración, en llevar nuestras quejas a Dios de lo que nos está pasando, en mostrarle a Dios lo que estamos sufriendo, que nos olvidamos que Dios te dio la autoridad de bajar el orden del cielo, el poder del cielo, la soberanía de Dios que está en los cielos a tu vida. Estamos tan concentrados los hijos de Dios de llevarle peticiones a Dios en el cielo que nos olvidamos de llevarle el cielo a los hombres. La oración que Jesús nos enseña es, venga tu reino. No dice, vayamos a tu reino. Un día cuando me muera se me terminarán los problemas. Todo mi desorden se va a acomodar cuando esté en el cielo. No, Dios dice,
establecé mi reino en tu vida. Ordena tu vida ahora. El orden del gobierno celestial también nos hace transformadores de ambientes. Cuando Dios establece su reino en tu vida, cuando bajas el reino de Dios a tu vida, cuando tu vida entra en el orden de Dios, sos un agente de transformación donde quiera que te muevas. Nada que esté desordenado permanece así si tu vida está en el orden de Dios. Hay un conflicto, claro que va a haber un conflicto, va a haber un choque, por supuesto que sí, pero más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo, mayor es el que está en nosotros que todo lo que el enemigo pueda hacer, y si Dios es por nosotros, ¿quién en contra? Tenés que seguir adelante en el reino y en el orden de Dios, y todo lo que te rodea se va a ordenar. Por eso el Señor dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que ustedes necesitan serán añadidas. Todo se acomoda cuando acomodas tu corazón al orden de Dios. Cuando acomodas tu vida en ese ambiente espiritual. Yo veo en esta noche gente que será transformadoras de ambientes. Donde hay ambiente de desorden, de discordia, de enemistad, de pleito. Donde hay ambientes de miseria, de pobreza, donde hay ambientes de enfermedad, de dolor, de muerte, donde hay ambientes de separación, de división, de conflicto, allí va a haber un hijo de Dios, cuya luz va a disipar toda tiniebla y toda oscuridad de lo que lo rodea. Dios te va a enviar como un emisario, como un mensajero suyo y de su reino para establecerlo en cada lugar donde hay desorden. Pero necesitamos abrazar nuestra identidad en Cristo. ¿Quién sos? Si sos un hijo de Dios, abrazá tu identidad a Cristo. Y ese poder que Dios puso en tu vida podrá vencer toda dificultad que se presente. No serás vos, será Dios a través tuyo. Dios establece a través de cada uno de aquellos que le cree un gobierno de autoridad cuya boca dirá palabras, establecerá preceptos, establecerá conceptos, establecerá formas. Dios te dio poder creativo y poder de vida para que establezcas vida donde quiera que te mueva. Y quiero terminar con este versículo de Proverbios, capítulo 11, versículo 11, la primera parte, que dice, por la bendición de los rectos, de los que han ordenado su vida, de los que tienen el reino de Dios, el gobierno de Dios en ellos, estos son los rectos. ¿Qué va a pasar? La ciudad será engrandecida. ¿De quién es la responsabilidad entonces de que esta ciudad progrese y prospere? ¿Del gobierno nacional, del gobierno provincial, del gobierno municipal o de los hijos de Dios? Que tu luz brille, que la luz que hay en ti no sea tinieblas, sino que te puedas convertir en la sal y la luz que esta tierra necesita. Dale orden a tu vida primero. Establece el reino de Dios y su justicia en tu vida. Ordena las cosas que están desordenadas. Y la palabra de poder y de autoridad saldrá de tu boca, y los vientos y el mar te van a obedecer. Pónete de pie. Cierra tus ojos por un instante, que
No tengas necesidad de mirar a nadie, ni que nadie te mire, ni... Porque acá no tenemos que mirar a otros, tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Hay áreas de tu vida en las que el Señor todavía no está reinando. Hay áreas desordenadas que querés esconder porque te da vergüenza. Yo quiero decirte que no estás solo en esta tarea. El Señor sabe que no podemos solos. Por eso nos mandó un ayudador. Y este ayudador se llama Espíritu Santo. Que solamente lo tenemos que dejar obrar. Que solamente tenemos que abrir la puerta de esa habitación desordenada, de esa esquina donde escondemos desorden, para que Él pueda orar y pueda operar primeramente en nosotros, porque el juicio de Dios primero debe comenzar por su casa. Hay un poder impresionante en tu vida, hay dones y talentos puestos en ti que ni te imaginas. Tal vez si supiéramos como iglesia todo lo que Dios nos ha dado, te puedo asegurar que se cumpliría inmediatamente esta palabra, que ni las puertas del Hades, ni las puertas de la muerte pueden prevalecer contra la iglesia. No hay nada en esta tierra que pueda resistir al poder que Dios ha puesto en su iglesia. La capacidad extraordinaria para transformar todo ambiente, trayendo sanidad, trayendo restauración, trayendo paz, trayendo consuelo, siendo agentes de consolación y de restauración. Pero deja que primero Dios te ayude a ordenar tus propias miserias, tus propios desórdenes. No me interesa avergonzar a nadie, porque no se trata de eso. Se trata de ser sinceros delante de la presencia de Dios y decir: Señor, yo no quiero vivir una vida sin propósito. Quiero saber para qué tú me necesitas. Quiero saber qué querés hacer conmigo y quiero caminar en ese propósito. Ordena mis pasos. La palabra de Dios dice que Él es el que ordena nuestros pasos. Él le da orden a nuestros pasos, a nuestra vida, a nuestro caminar. Pero primero tenemos que ir delante de su presencia. Por eso, en esta noche, te invito a que hagas un altar en este lugar donde le entregues tu corazón al Señor y donde le digas: aquí estoy, ayúdame. Quiero que mi vida, si para atrás fue un caos, fue un desorden, a partir de hoy quiero empezar a vivir una vida ordenada, quiero empezar a vivir una vida distinta. Tomado de tu mano, sé que lo voy a lograr. Ayúdame, Señor. Así que abrimos este altar, abrimos este lugar para que salgas de tu comodidad, porque no es fácil. No simplemente se trata de tener un sueño y decir: ¡oh, cómo me gustaría! Se trata de que esos sueños se hagan realidad a través de pasos que empiecen a ser diferentes en tu vida. La Biblia habla de frutos de arrepentimiento. Empezar a vivir una vida diferente. En tu familia, en tu economía, en lo que sos, en lo que haces todos los días, no solamente el domingo, todos los días. Decirle: Señor, ayúdame. Solo no puedo, sola no puedo, me cuesta. Lo que me resta de vida, Señor, quiero servirte. Y que mi vida te sirva y que sirva a los demás, que sirva a mi familia. Quiero que mi vida le sirva a mi familia. Quiero que mi vida le sirva a mis compañeros de estudio, de trabajo, que vean que hay algo diferente en mí.
ordena mis pasos. Abrimos este altar mientras adoramos al Señor con alguna canción. Tómate unos minutos en la presencia del Señor. Unos minutos que serán trascendentales para vos. Aleluya. Gloria a Dios. Mira, aquí hay lugar. Si quieren arrodillarse, si quieren venir aquí, todo este lugar